A ver, antes de meternos en esos temas, déjenme darles mi opinión de lo que está sucediendo con el proyecto de reforma previsional, entre comillas, porque básicamente lo que ha planteado el gobierno es un cambio en el método de actualización de las jubilaciones. Y yo creo que el problema no es la fórmula que ha propuesto el gobierno de Macri, sino el manotazo a los jubilados que de alguna manera quiere hacer en el corto plazo, para el año que viene, para cerrar las cuentas fiscales. Fíjense lo que pasa con la actual fórmula de actualización de las jubilaciones que fue aprobada a instancias del kirchnerismo en el año 2009 y que tiene un componente de la recaudación de ANSES, la recaudación previsional y tributaria que va a ANSES, y otro componente de salarios. Es una fórmula que el kirchnerismo eligió porque no podía hacer la fórmula más simple, que era atar la evolución de las jubilaciones a la inflación, porque truchaba el INDEC. Entonces eligió un mix de la recaudación de ANSES dividida el número de aportantes más la evolución salarial. Y es una fórmula que funcionó muy bien frente a la inflación en la época dorada del kirchnerismo, cuando todavía la economía crecía fuerte. Fíjense, la línea azul es la evolución de los aumentos de los jubilados desde el año 2009 y la línea roja es la evolución de la inflación. Bueno, claramente los jubilados le ganaron fuertemente a la inflación hasta el año, digamos, 2013. 2012, 2013 fueron años en los cuales la recaudación de ANSES crecía y los salarios muy por encima de lo que era la inflación. Y sobre todo es una fórmula que se actualiza en base al semestre anterior. Fíjense que hubo años, no casualmente tal vez en el año 2011, en el cual las jubilaciones le ganaron por 15 puntos a la inflación de ese año. Pero atención, que esta fórmula del kirchnerismo empezó a hacer agua en los últimos 4 años. Cuando la economía tuvo 2 episodios fuertes de disparada inflacionaria, en el 2014 y en el 2016, años en los cuales se dispara la inflación después de sendas devaluaciones y los jubilados quedan entre 8 y 9 puntos en su actualización de deberes por debajo de la inflación. Es decir, que en los últimos 4 años la actual fórmula previsional viene para abajo. Es decir, hubo 2 años en los cuales los jubilados perdieron por lo menos 8 puntos de poder adquisitivo frente a la inflación, recuperaron en el 2015, van a recuperar este año alrededor de 4 puntos, pero si uno ve los últimos 4 años, prácticamente con lo justo los jubilados llegaron a empardar en los 4 años con la inflación y perdieron fuertemente en los 2 años en que se dispara la inflación, 2014 y el año 2016. ¿Por qué ocurre esto? Porque la fórmula actual es una fórmula que beneficia a los jubilados si la inflación del año siguiente es inferior a la inflación del año anterior. Y al revés, perjudica fuertemente, no tiene forma de proteger a los jubilados si la inflación del año siguiente se dispara respecto al año anterior, que es lo que pasó en el 2014 y el 2016, se disparó la inflación y los jubilados quedaron con una fuerte caída del poder adquisitivo de sus saberes. Obviamente, como se está esperando que para el año que viene la inflación sea menor que este año, bueno, todos dicen acá hay trampa del gobierno porque cuando la actual fórmula puede beneficiar a los jubilados, el gobierno quiere justo cambiarla. En cambio, si la fórmula se hubiese cambiado a fines del 2015, los jubilados hubiesen estado más protegidos de lo que estuvieron en el 2016 cuando se disparó la inflación casi 40%. Fíjense además que los que están cuestionando esta fórmula están pensando que el gobierno de Mauricio Macri no va a tener una disparada del dólar y de la inflación por los próximos 2 años. Es decir, están pensando que la inflación va a ir año a año bajando respecto al año anterior, lo cual es un interrogante y una duda, eso dice el gobierno. Pero si acá en algún momento se dispara el dólar, no sé si el año que viene o el otro,
no es el escenario más probable, ningún economista está previendo esto, pero si ocurre eso y se dispara la inflación, la actual fórmula de ajuste jubilatorio no protege a los jubilados. Entonces, no está mal cambiar la fórmula jubilatoria, de actualización jubilatoria, sobre todo si se le pone un componente de inflación y tal vez un plus que se discutió sobre crecimiento del PBI. Eso fue modificado en el Senado y la nueva fórmula es un plus entre inflación más evolución de los salarios. 70% de evolución de la inflación, 30% de evolución de los salarios. ¿Qué sucede? Que el gobierno, si efectivamente hace lo que trató de implementar en el día de hoy, le va a aplicar un manotazo a las jubilaciones el año que viene, por una vez, porque está en la transición de una fórmula a otra, quedándose con buena plata que tiene que ir al bolsillo de los jubilados y que el gobierno, muy urgido por las cuentas fiscales, quiere ahorrárselo y no pagarlo en las jubilaciones. Este es un cálculo que hizo el economista Oscar Cetrángulo, que es un economista radical, especialista en temas fiscales, sobre una jubilación promedio de 10.000 pesos en 2018. Hoy las jubilaciones promedio del sistema previsional están un poquito por arriba de los 12.000 pesos, las jubilaciones mínimas alrededor de 7.000 pesos, pero tomemos una jubilación de 10.000 pesos. Con la actual fórmula, ya sabemos cómo ha evolucionado la marcha de los recursos de ANSES y la evolución de los salarios. Falta cerrar diciembre, pero sabemos que con la actual fórmula, el aumento que le correspondería por este segundo semestre de 2017, aumento que se aplicaría en marzo, a los jubilados sería alrededor de 14,5%, lo cual llevaría a esta jubilación de 10.000 pesos a 11.450 pesos. En cambio, si lo que se hace es lo que pretende el gobierno, que es por el trimestre julio, septiembre, julio, agosto, septiembre, por ese trimestre de 2017, aplicar un primer aumento en marzo de solo 5,7%. Es decir, que ahí habría una diferencia importante de haberes, de casi estamos hablando de 880 pesos menos que se le pagaría a los jubilados. Y el problema es que esa diferencia de haberes que se le pagaría de menos a los jubilados se mantendría durante por lo menos 3 meses, cuando vendría el próximo aumento en la nueva fórmula jubilatoria, que sería en ese caso por el trimestre septiembre-diciembre de este año. Y el aumento sería en ese caso de 5,4%. Ahí mejoraría el haber del jubilado, pero no alcanzaría todavía el aumento que le correspondería con la vieja fórmula. Y fíjense, lo que hay que ver acá es el área que queda acá, la diferencia que todos los meses va recibiendo de menos el jubilado, que son menos ingresos para el bolsillo del jubilado y ahorro fiscal para el gobierno que no paga esos aumentos. Esto continuaría hasta septiembre, cuando se aplicaría el segundo aumento en la vieja fórmula, que sería un aumento del 8,5%, porque la vieja fórmula, recuerden que dijimos que se aplican los aumentos en base al semestre anterior, es decir, que se aplicaría la evolución de enero-julio, todo ese aumento acumulado en una vez, 8,5% en septiembre, y en cambio, en el caso de la nueva fórmula, está proponiendo un aumento que acumule solo el primer trimestre de 2018, enero, marzo, y sería un aumento más módico de solo 4,7%. De nuevo, se amplía un poquito la diferencia y sigue el ahorro para este lado, para el gobierno, y menos ingresos para los jubilados, si se aplicara la nueva fórmula en lugar de la vieja fórmula. Bueno, ¿cuál es el final de la historia? El final de la historia es que el gobierno dice, no, pero a final de 2018, si se aplica la nueva fórmula, y bueno, el jubilado va a estar un poquito, algunos cientos de pesos menos que con la vieja fórmula. Por ejemplo, en este caso, a final de 2018, con la nueva fórmula, el jubilado ganaría 12.108 pesos y con la vieja fórmula 12.423 pesos, es decir, 300 pesos menos. Pero no es esto lo que hay que ver. Lo que hay que ver es toda esta área, es decir, que perdió de recibir como haber el jubilado y se lo ahorró el Estado. ¿Cuánto es este dinero? En el caso de una jubilación promedio de 10.000 pesos,
son alrededor de 6.000 pesos en el año. Eso multiplicado, suponiendo que las jubilaciones están alrededor de 12.000 pesos promedio, multiplicado por 8 millones de jubilaciones, da alrededor de 50.000 millones de pesos. Que solo por este concepto se ahorraría el Estado Nacional y dejarían de percibir los jubilados como mejora en sus haberes. Ahí está la discusión. Entonces, una cosa es el cambio de la fórmula, que se puede discutir perfectamente. De hecho, creo yo que atar a la inflación la evolución de las jubilaciones más un plus puede proteger mejor a los jubilados de los vaivenes de la economía argentina. Si las cosas no andan tan bien como dice el gobierno y en algún momento se dispara la inflación, lo que se está cuestionando desde la oposición, pero también, ojo que lo han cuestionado abogados constitucionalistas muy cercanos al gobierno, además de economistas, es que el gobierno, en su afán por cerrar los números el año que viene, está pegando un manotazo que puede ser, si se incluyen otros ítems que paga la ANSES, como asignaciones familiares o la asignación universal por hijo, que se ajustan también a estas fórmulas de movilidad previsional, puede estar entre los 50.000 y los 70.000 millones de pesos, que el gobierno apuesta a ahorrar en el año 2018. La discusión entonces es cómo aplicar una reforma previsional que le dé más previsibilidad y más protección al haber de los jubilados sin pegarle el manotazo el año que viene. Sobre todo porque algunos constitucionalistas dicen también que si vos estás aplicando una fórmula previsional que en el mejor de los casos, vamos a ver qué pasa la semana que viene, se puede aprobar a fines de diciembre, pero estás aplicando sobre una actualización que le estás haciendo desde julio de 2017. Es decir, estás actualizando 6 meses de haberes cuando ya todas las variables transcurrieron. Estás aplicando retroactivamente la ley, y eso puede ser impugnado desde el punto de vista judicial. Vamos a discutir hoy en el programa también por qué se ha desfinanciado el sistema previsional, porque hay parte de responsabilidad del kirchnerismo, parte de responsabilidad del propio gobierno, que el año pasado aprobó una reparación histórica que justamente más o menos cuesta este año lo que el gobierno quiere ahorrarse el año que viene con la nueva fórmula de movilidad previsional, y todos se preguntaban cómo va a ser el gobierno para financiar esto más allá del 2017, porque el primer año podía estar el blanqueo para financiar la reparación histórica, pero después había que seguir financiando los aumentos de haberes de 1 millón por lo menos de jubilados, los que más ganan de 1 millón de jubilados todos los años. Es decir, que hay una multiplicidad de factores que han llevado, insisto, a este tema, que es claro que el sistema previsional hoy está desfinanciado, que tiene un déficit muy importante, que el gobierno de Macri también ha profundizado la desfinanciación cuando hizo el acuerdo con los gobernadores el mes pasado, y dejar de ir al ANSES a partir del año que viene por lo menos 60.000 millones de pesos, porque lo que iba del impuesto a las ganancias ahora va a ir a las provincias, y si bien va ahora la totalidad del impuesto al cheque, eso deja en el neto un agujero de 60.000 millones de pesos. Bueno, hay toda una discusión más de fondo de cómo hacer sostenible el sistema previsional argentino, y hay una discusión de cómo aplicar una fórmula de actualización de haberes que no le pegue el manotazo en los próximos meses a los jubilados.